Muestra Cristo. Sentarse, hermanos. Como le dijimos, esta es la segunda parte. Le hemos titulado llamados a ser discípulos. Así que un discípulo no es solamente una persona que ha establecido una nueva prioridad, no es solamente una persona que ha encontrado una nueva identidad, que ha sido transformada. Pero ¿cómo es posible entonces tener una nueva prioridad y una nueva identidad? Y eso lo vamos a ver hoy, en esta mañana. Así que la palabra clave aquí en este pasaje es sígueme. Debemos de encontrar o establecer en nuestra vida una prioridad para poder seguir a Jesús. Y después tenemos que encontrar esa nueva identidad que está en Cristo Jesús. Pero ¿cómo podemos establecer esa prioridad y encontrar esa nueva identidad en Cristo Jesús? Es la tercera parte o la segunda parte de este sermón, es vivir en una nueva misericordia. Es vivir en una nueva misericordia. Si ustedes notan el pasaje, en la segunda parte del pasaje que hemos leído, Jesús dice que en el versículo 52 que Él envió delante de Él mensajeros que entraron a un pueblo samaritano. Y esto es importante, es clave. ¿Quiénes eran los samaritanos? ¿Y qué relación tenían los samaritanos con los judíos? No tenían buena relación. Ellos prácticamente se odiaban, no se amaban, no se llevaban muy bien entre los judíos, los de Judá, y los samaritanos. Y dice Jesús que fue allí para prepararse un alojamiento, y en el 53 dice, pero allí la gente, o sea, en Samaria, los samaritanos, no quisieron recibirlo. Y dijeron, porque se dirige hacia Jerusalén. Vienen dos discípulos, Juan y Jacobo, Jacobo y Juan. Y ellos ven cómo ellos habían rechazado a Jesús. Y hacen una pregunta en el versículo 54. Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruyas? Por un momento quiero que ustedes sean los discípulos de Jesús. Y entendamos por qué ellos dicen lo que están diciendo. Por un momento imaginémonos que somos los discípulos, somos Juan y somos Jacob. ¿Y qué hay en la mente de ellos? Pues fácilmente podemos verlo en el mismo capítulo 9, en el versículo 28 al 30. Ellos habían pasado una experiencia con Jesús en el monte, como se conoce, de la transfiguración. En este monte estaba Juan, Jacobo y Pedro. Y ahí aparece en este monte Moisés y Elías. Y vemos que los discípulos automáticamente se recuerdan de la experiencia del profeta Elías. Y el profeta Elías es un profeta que llamó fuego del cielo. Vamos ahí a Primera de Reyes 18, 38 al 40. Dice, en ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Luego Elías le ordenó, agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo de Gizón y allí los ejecutó. En Segunda de Reyes, en 1:10, una vez más, un rey viene pidiendo a Elías que descienda para que maldigas a sus enemigos. Y manda a un jefe y manda también juntamente con él 50 soldados. Y dice Segunda de Reyes 1:10, si soy hombre de Dios, replicó Elías, caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados. Al instante cayó fuego del cielo y consumió al oficial y a sus soldados.
Así que vemos que ellos tienen en mente esta experiencia que han tenido con Jesús en el monte de la transfiguración. Y sabían que el mensaje de esta aparición de Elías y Moisés y Jesús cambiar su ropa, resplandecer su ropa, mostraba que Jesús es superior a Moisés y es superior a Elías. Y lo que está en la mente de los discípulos es, si tú, Jesús, eres superior a Elías y eres superior a Moisés y a ti te han rechazado, se supone que tú hagas lo mismo que Elías. Y es por eso que ellos le dicen, envía fuego del cielo y consume a los samaritanos. Hay algo muy interesante en este pasaje y que debemos de entender. Muchas personas nos gustaría tener un profeta así, seguir a un Jesús así. Un Jesús con poder, un Jesús que cuando ve el pecado destruye a las personas. Un poder que podamos ver constantemente cuando le fallamos a Jesús. Venga juicio sobre esa persona. Es más, nosotros si somos honestos en nuestros corazones, nosotros decimos ojo por ojo y diente por diente. Lo que tú me hiciste debería de pasarte a ti. Lo que tú me has hecho sufrir, deberías también sufrirlo así también tú. Muchas veces nosotros somos como Juan y también como Jacob. Pedimos juicio sobre las personas también. ¿O no nos pasa eso? ¿O solamente lo hago yo? Amén. Y hay que entender la mente de ellos. Si Jesús es superior y ha sido rechazado por los samaritanos, lo que ellos se merecen es el fuego del cielo. Podemos imaginarnos un momento a Jesús. ¿Usted se imagina a Jesús momentos antes de ser arrestado, cuando viene Judas con un grupo de soldados y le da un beso y lo entrega? Si Jesús hubiera enviado fuego del cielo, ¿qué hubiera pasado? ¿O qué hizo Jesús en ese momento? Dice que Jesús curó la oreja de uno de los soldados que el apóstol Pedro había cortado con una espada. ¿Qué hubiera pasado si Jesús, al ver los soldados allí en el Calvario, hubiera pedido al Padre fuego del cielo y hubiera consumido a los soldados? Los soldados no hubieran podido clavar sus clavos en el madero y Jesús no hubiera muerto en la cruz por ti y por mí. No hubiéramos experimentado su misericordia. Los discípulos no habían entendido realmente quién es Jesús, qué estaba haciendo Jesús y qué iba a hacer Jesús. Jesús, en vez de pedir fuego del cielo sobre el hombre pecador, sobre la mujer pecadora, sobre el hombre y la mujer que viven alejados de Dios, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Pero ¿por qué no cayó fuego sobre los samaritanos? Se habían rechazado a Jesús. ¿Por qué no cayó fuego sobre los soldados que lo arrestaron? ¿Por qué no cayó fuego sobre los fariseos y los saduceos que le decían desde la cruz: bájate si realmente tú eres el Hijo de Dios? Es una pregunta que nos responde el mismo Lucas en su Evangelio, en el capítulo 12, 49, y vamos a leerla. Dice el 49, he venido a traer fuego a la tierra. Y cómo quisiera que yo estuviera ya ardiendo. Es muy interesante este versículo. Tiene dos razones por las cuales la estoy mencionando. Primeramente, el fuego dentro de la Biblia es una imagen del juicio de Dios. Pero lo segundo que habla también la Biblia es que Jesús vino a traer ese fuego. Pareciera que hay una contradicción, algo que nos confunde. Por un lado, Jesús le dice a sus discípulos, o los reprende: ¿cómo van a pedir que yo envíe fuego del cielo? Sin embargo, Lucas, capítulos posteriores, dice que él vino a traer fuego y que ya quería que el fuego se manifestara. Dice que vino a traer fuego. Lo que está hablando Jesús no es que él vino a traer el fuego de Elías para consumir a la gente, sino que realmente Jesús vino a recibir ese fuego en lugar nuestro. Jesús vino a recibir ese juicio en lugar nuestro para que nosotros experimentemos la misericordia de Dios, para nosotros después tener misericordia
y ser discípulos, que no pidamos fuego del cielo, sino que invertamos nuestra vida, nuestras energías, nuestros talentos en aquellos que han rechazado a Jesús. Es una gran diferencia. Muchas veces nosotros somos como los discípulos. ¿Cuántas veces los judíos no rechazaron a Jesús? Sin embargo, los discípulos nunca pidieron fuego del cielo que cayera sobre ellos, pero sí sobre los samaritanos. Podemos darnos cuenta que en su corazón había un ídolo, el racismo. Había en su corazón un sentido de superioridad a los otros. Pero nosotros también hacemos lo mismo. Cuando vemos a otra persona que nos lleva una vida moral, una vida que realmente pensamos nosotros que no merece la misericordia de Dios, nosotros también quisiéramos que viniera el juicio de Dios sobre esa vida. ¿O no es así? Tal vez porque haya matado a una persona, tal vez porque haya violado a una persona, tal vez porque haya hecho mucho daño. Nosotros pedimos juicio, pedimos fuego del cielo sobre esa persona. Pero en nuestro corazón se nos ha olvidado que Dios ha tenido misericordia. ¿Qué es misericordia? ¿Cómo podemos definir la palabra misericordia? Misericordia es no recibir lo que usted se merece. Por ejemplo, si yo ahora me robo un auto, nunca lo he hecho, pero me robo un auto y me cogen preso por robarme el auto. Voy ahí a la corte, voy al juicio y el juez me dice, bueno, por robarte el auto son 3 meses gratis según la ley, el artículo este, el otro y el otro. Pero voy a tener misericordia, vete. ¿Qué me hizo él? No me dio lo que yo merecía. Yo merecía 3 meses en la cárcel. Él tuvo misericordia de mí. Eso es lo que dice la palabra. Cuando Dios tiene misericordia de mí, yo merecía ir al infierno. Yo merecía estar condenado eternamente, estar separado eternamente de Dios. Y Él pasó por alto mi pecado. Y en vez de darme lo que yo merecía, Él recibió el fuego, el juicio de Dios sobre Él, para que yo experimentara la misericordia de Él y tuviera misericordia de los demás. Pero voy a leerle un versículo más adelante, del capítulo 12, el 50. Dice Jesús, pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo. Y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. No cabe duda que Jesús no está hablando del bautismo físico, porque hace poco atrás ya él había sido bautizado por Juan el Bautista. Así que Jesús está hablando de otra cosa. Jesús está diciendo por qué el fuego no bajó sobre los samaritanos, por qué el fuego no bajó sobre los soldados, por qué el fuego de Dios no ha bajado sobre la vida de ustedes y sobre nuestra vida o sobre mi vida. Porque alguien recibió el castigo. Alguien recibió el juicio. Alguien recibió la condena. Alguien tuvo que sumergirse en el juicio de Dios y pagar lo que yo tenía que pagar. Lo que nosotros merecemos no es la misericordia, es el juicio de Dios. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros. Cuando uno ve el Antiguo Testamento y uno mira hacia atrás en el Antiguo Testamento, hay algo que hay que resaltar en este pasaje. Para un creyente del Antiguo Testamento había una sola forma de recibir el perdón, la reconciliación, estar en bien con Dios, era a través de un sacrificio. El creyente tenía que ir al templo con un cordero, tal vez si tenía muy poco dinero, con 2 palomas, una tórtola. Depende del presupuesto que usted tuviera. Usted tenía que ofrecer algo y algo había que sacrificar. Algo tenía que morir en lugar de usted. Pero ese algo, ese animal o esa ave tenía que ser imputada, tenía que ser trasladada. Sus pecados y mis pecados. Era la forma en que ellos recibían el perdón y estaban bien con Dios. Pero no cabe duda que en la mente de cualquier persona tiene que pensar, eso no es suficiente. Hay algo más. Un animal no puede redimirme. Un animal no puede perdonar mis pecados. Por tanto, ese animal, después de ser sacrificado, se quemaba en fuego. Y esos fuegos que constantemente fueron ofrecidos sobre el altar de Dios, un día fue ofrecido allí en la cruz del Calvario. Y el fuego de Dios, el juicio de Dios cayó
sobre su Hijo amado para nosotros tener perdón de pecados y ahora poder tener una vida en relación con Dios. Dios escucha mis oraciones, no porque soy bueno, no porque hago buenas obras, sino porque alguien recibió mi juicio. Alguien recibió lo que yo me merecía y alguien me dio su misericordia, que es Dios en Cristo Jesús. Pero eso los discípulos no lo habían entendido. Y un discípulo de Cristo tiene que entender que ahora tenemos una nueva misericordia. En el versículo 22 dice Lucas: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite a tercer día. Ellos lo rechazaron. ¿Qué deberíamos merecer nosotros si yo rechazo a Dios? ¿Qué merecen ustedes si rechazan a Dios? Que también Dios nos rechace a nosotros. Que también Dios, como dice la palabra, no nos tenga en cuenta a nosotros. Sin embargo, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Dios hecho hombre, vino para soportar el juicio de Dios en nuestro lugar. Él fue rechazado, fue muerto. Y este es el secreto de cómo uno puede cambiar su identidad. Cómo uno puede ser una persona nueva. Porque una identidad es quien tú eres. ¿Cómo podemos cambiar lo que yo soy? ¿Cómo puedo dejar lo que yo soy? ¿Cómo puedo tener una nueva identidad? Es a través de una nueva misericordia. Es la misericordia que Dios ha mostrado en nuestra vida. Si yo no he experimentado esa misericordia, si yo no he tenido un encuentro de amor con el Dios de la misericordia, es imposible que yo pueda tener como primera prioridad a Cristo y como segunda opción poder cambiar mi identidad. Porque mi identidad viene por un encuentro, por una experiencia de esa gracia, de ese amor, de ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por mí. Si usted no ha tenido ese encuentro radical, total y absolutamente, usted no podrá entender su misericordia. Tal vez usted podrá decir que puede cambiar su identidad, la identidad que adquirió de sus padres, y tal vez cambiarla por otras cosas. Pero eso no transforma la vida de una persona. Somos transformados cuando realmente tenemos ese encuentro con Cristo y vemos que su misericordia es una misericordia para la cual he experimentado y en la cual yo debo de vivir. Por tanto, debo ser un hombre, una mujer que ha experimentado la misericordia, pero que también expresa misericordia hacia los demás. Tal vez alguien puede decir que ha tenido problemas en su vida por causa de la identidad que recibió de sus padres o la expectativa que tenían sus padres. Y quiere cambiar tal vez por una carrera, tal vez por otros logros en la vida. Pero nada de eso va a transformarnos. Lo único que transforma mi identidad es haber tenido un encuentro con la misericordia de Dios. Hasta que usted no entienda, hasta que usted no crea que Jesús recibió el juicio por mí, por ti, no podrá ser transformada tu identidad. Seguirás en la vieja identidad. Jesús está diciéndonos entonces que ni nuestra carrera, ni nada que poseamos, como vimos la semana pasada, nada que podamos hacer nosotros puede cambiar nuestra identidad. Solamente Jesucristo cambia nuestra identidad a través de esta experiencia de su misericordia en nosotros. No sé si cuánto han comprado casa. Algún día la comprarán y verán la cantidad de papeles que tienen que llenar, ¿verdad? Especialmente en las iniciales, JPS. Hay montones de veces tienen que ponerla. Y al final usted llena muchos papeles, pero usted no tiene la propiedad, ¿no es así? No es suya, es del banco. ¿O no es así? Pero cuando usted termina 30 años, no sé, ahora hay un poco más de tiempo, cuando usted la pague, entonces usted tiene su título de la propiedad. ¿O no es así? Pero mientras tanto usted es un dueño
o codueño con el banco, algo que está compartido. Jesús lo que está diciendo, cuando usted tiene una nueva identidad, usted no comparte su identidad como nosotros compartimos nuestras finanzas con el banco. Es totalmente una identidad que viene de Cristo y por tanto Jesús no me da mi propiedad al final. Él me da su propiedad de que soy su hijo, soy suyo desde un principio cuando yo me encuentro con Él o Él se encuentra conmigo. Quiere decir que el título de la propiedad de mi vida ya no lo tengo yo, no lo tiene mi carrera, no lo tienen mis necesidades físicas ni tampoco económicas. Mi propiedad la tiene ahora Cristo. Él la firmó con la sangre de Él en el libro de la vida. Esta persona es mío, es mi propiedad. Y eso realmente es tener un encuentro de misericordia. Saber que mi vida no me pertenece a mí, que Él es el dueño, Él es el Señor de mi vida. Soy su propiedad. Y Él es mi landowner o mi dueño. Él es mi propietario. Nadie puede comprar esta identidad. Es un regalo que Dios nos da. No es a través de los esfuerzos humanos. Es un regalo que Dios nos da. Incluso cuando aún yo le falla a Dios, Él estará dispuesto a perdonarme y ayudarme en medio de mis necesidades. Así que tenemos tres cosas que van muy juntas. Una nueva prioridad, una nueva identidad y vivir en una nueva misericordia. Pero hay tres cosas que debemos de buscar una aplicación en el sermón, en este completo sermón, entre dos partes divididas. Primero que nos enseña, la primera aplicación es que un discípulo o ser discípulo no es una opción. No es algo que yo puedo escoger o rechazar, es un llamado de Dios. Dios me dice, sígueme. Si he tenido esa experiencia con Cristo Jesús a través de esta misericordia, Él quiere tener entonces una relación conmigo. Él quiere andar conmigo, como dice el mismo evangelio al final de Mateo 28. Pero estaré con ustedes hasta el final. Si yo he experimentado entonces esa nueva misericordia de que en vez yo de recibir el juicio de Dios, Cristo lo ha recibido por mí y ha mostrado su misericordia, lo que yo me merecía, no me lo ha dado, sino que Él lo ha recibido en mi lugar, entonces no hay otra opción que seguir a Cristo. Si yo he experimentado eso, si yo he creído que hay alguien por mí ha pagado mi deuda y me ha librado de la condenación eterna en el infierno, entonces yo debo de seguir a esa persona. No hay otra opción. No hay dos tipos de cristianos. Hoy hay dos tipos de cristianos. Cristianos no discípulos y cristianos que son verdaderamente discípulos. Hay una contradicción entre esto. Hay un solo tipo de cristiano, que es hay mucho eco. Hay un solo tipo de cristiano. Es el cristiano que es un seguidor de Cristo. Lo sigue constantemente donde quiera que esté. Para tener cada día una relación a través de esa misericordia que Dios ha manifestado en mi vida. Usted se imagina, usted cometa un pecado al día nada más. ¿Cuántos días tiene el año? Yo soy malo en matemáticas, a veces ustedes me ayudan. 365 días. Y vamos todos nosotros, oye, ¿cuánta gente somos? Multiplíquelo. Y nos paramos frente al juez, Pedro no sé qué cosa, se llama el juez. Y vamos con 365 multiplicado por todos nosotros. Y de pronto el juez, ¿qué tiene que hacer? Oye, son 365, esto no es juego. Esto de silla eléctrica me quedo corto. Debo buscar otra silla más. Después que esté muerto, volverte a montar a la silla eléctrica para ver si acabo de matarte más. Y de pronto el juez le dice, mira, son un montón de personas, han cometido 365 días, váyanse, que están libres. ¿Qué usted hace con ese juez? ¿Le tira piedra? Le dice, ¿qué sinvergüenza es ese juez? ¿O usted no lo invita ahí al Latin America a comerse un sándwich cubano? ¿No es verdad? ¿Qué hace usted con el juez? ¿Se pone bravo? ¿Se molesta? ¿Está airado? No, usted está contentísimo porque está agradecido del juez. Que usted se merecía 2 veces la silla eléctrica y le ha dicho, mira, vete. Vete.
Lo que Dios espera de nosotros es que seamos agradecidos, que mostremos gratitud por su misericordia. ¿Y cómo yo expreso mi gratitud? Siguiéndote. Yo quiero estar con el juez ese, ¿no es verdad? Quiero ser su amigo, quiero hablar con él, porque cada vez que falle ese juez me va a perdonar y me va a ayudar. Quiero estar siempre con Cristo. Él recibió mi condena, fue juez, pero a la misma vez fue acusado. Pero Él me hizo libre. Y yo debo ser agradecido entonces. Por gratitud sigo entonces a Cristo, porque nadie tiene misericordia de nosotros. Nada más que Dios en Cristo Jesús ha tenido misericordia. Si no, vaya a un juicio para que usted vea por haber matado a uno. Si le van a decir, vete. Porque la justicia humana es diferente a la justicia divina. El cristiano entonces tiene que ser un discípulo. Debe tener una relación con Dios. Y ese discipulado, esa forma de seguir a Jesús, no puedo definirla yo. La define Jesús. Y vamos a ver cómo Jesús define el ser un seguidor de Él, que va más allá de lo que muchas veces nosotros pensamos. Y el mismo pasaje lo dice. Jesús define el seguirlo a Él como un journey, como una travesía, como un viaje, como usted quiera llamarlo, como una travesía, me gusta. Ya eso lo usamos en Life on Life, vida en vida, un journey, un viaje, una travesía. Fíjense el versículo 51, que es, tal vez a muchos se les pasaron una palabrita que tiene 2 letras nada más. Dice, como se acercaba el tiempo, se fuera llevado al cielo, Jesús se hizo un firme propósito de ir a Jerusalén. Así que Jesús lo que está diciendo es, Él emprende un viaje. Y en ese viaje, Él comienza a enseñarles a sus discípulos la misericordia de Él. Quiere decir entonces que la vida cristiana, el ser un seguidor de Cristo, es un journey, es un viaje, es una travesía. Y la palabra clave es ir. Jesús entonces comienza diciéndoles a ellos y a nosotros, el seguirme a mí comienza en ir hacia Jerusalén, en el caso de Jesús. Si usted nota, en estos 9 capítulos, desde el 9 hasta el 18, es un viaje hacia Jerusalén. Jesús está yendo a Jerusalén. ¿Y qué va a encontrar en Jerusalén? El Calvario, la cruz, la muerte, pero también el perdón de nuestros pecados. También nuestra reconciliación. También va a pagar por nosotros. Y en esta travesía, en este viaje, Jesús comienza a explicarles a sus discípulos cómo es un discípulo. Así que el discipulado es un viaje. Seguir a Jesús es un viaje. Es ir con Jesús en una travesía. Es un viaje. Es un andar con Jesús hacia un lugar. Así que aquí hay un punto decisivo para los discípulos. Y Jesús le dice, ¿ustedes salieron ya? ¿Ya fueron? Y la pregunta que yo le hago a ustedes, ¿ustedes ya salieron? ¿Están detrás de la misión de Jesús? ¿Están ya realmente en este viaje, en esta travesía con Jesús, en ser discípulos de Él, en llevar adelante su comisión, en llevar adelante y proclamar su misericordia? Ya fuiste a la escuela, ya fuiste al trabajo, ya fuiste a los lugares donde tú realizas deporte, a ir a mostrar la misericordia de Dios, a mostrar esa nueva identidad, a que la gente vea que tienes una prioridad ahora que se llama Cristo Jesús. Por tanto, la vida del cristiano es un viaje donde constantemente mostramos y tenemos que tomar la decisión si es Cristo el primer lugar o si es otra cosa. Es un viaje. Y no es un viaje a Orlando, no es un viaje a Alaska que yo quiero ir en un futuro, o a Jerusalén que muchos quieren ir.
Es un viaje, es un caminar, es constantemente, es una vida cotidiana en mi trabajo, en mi escuela, donde yo juego, en mostrar que tengo una nueva prioridad, tengo una nueva identidad, gracias a su misericordia. Y por eso estoy en este viaje, en esta travesía. Por eso Jesús dice que si ustedes salieron junto conmigo en esta travesía, ya no pueden poner más sus manos en sus vidas, no pueden poner sus manos en sus carreras, no pueden tener sus manos en sus éxitos, no pueden tener sus manos en nada que no sea el arado de Dios. El arado de Dios. Si ustedes son mis discípulos, entonces ustedes van a renunciar a su autorrealización en ser alguien en la vida. Jesús entonces nos está diciendo en su implicación en este pasaje que entonces los peros ya no deben de existir en mí. Debo de obedecer totalmente, absolutamente, porque Él ha mostrado misericordia y los peros ya no existen para mí. No debe haber peros. Pero primero esto, pero primero mi reino, pero primero mi esposo, pero primero aquello. No puede existir los peros. Es la travesía en la cual yo estoy con Jesús en ir y llevar la misión y mostrar esta nueva identidad que tengo, esta prioridad que hay en mi vida, que es su reino, y darle gracias constantemente por su misericordia. Si estoy vivo es por su misericordia, porque debía estar muerto. Si tengo una relación con Dios y soy llamado hijo de Dios, no es porque yo sea bueno, ni sea buen pastor, ni ayude a todos ustedes, es por su misericordia. Y su misericordia me recuerda día a día que tengo que tener misericordia de ustedes y andar con ustedes en este caminar y sufrir con ustedes, aunque yo no tenga el problema. Eso es recordarme su misericordia. Porque ahora vivo en una nueva misericordia. En que, como dice Pablo, Él pasó por alto mi ignorancia y no la tuvo en cuenta para darme el perdón de mis pecados. Es importante tener en mente de no pensar como los discípulos. De que vemos muchas personas a veces que no tenemos misericordia de ellos, que parecen que no merecen una oportunidad, que parece que no merecen que Dios se encuentren con ellos. Pero uno debe ver no a la persona exterior, uno debe ver que uno está en una travesía en el cual quiere que yo muestre misericordia aún por aquel que ha rechazado a Cristo, aún por aquel que me ha rechazado a mí, aún por aquel que no me ama. Porque Jesús me dijo que tengo que amar aún a mis enemigos, mostrar misericordia y no ser como los discípulos, envía fuego del cielo sobre los samaritanos. Pero ¿qué es el fuego sobre mí? También merecía yo también el fuego. Sin embargo, Dios ocupó el lugar de los samaritanos, ocupó el lugar de los judíos, ocupó el lugar de los soldados, ocupó nuestro lugar también en la cruz para poder recibir su misericordia. Jesús nos dice, si me sigues, Jesús nos dice, si tú me sigues, yo iré a la cruz. Jesús dice, si fui a la cruz, tú debes seguirme. Si es de verdad que tú crees que Jesús fue a la cruz por ti, debes de seguir a Jesús. Y debe constantemente recordarnos de la cruz, porque es el acto donde Dios mostró su gran misericordia. Tú no te salvas por ser discípulo. Porque eres discípulo, eres salvo. Y por ser salvo, sigues a Jesús. No seguimos a Jesús para que nos salve. Seguimos a Jesús porque ya me ha salvado. Y ha mostrado su misericordia en mi vida. Lo que realmente a veces me asombra de la vida de los discípulos es que muchas veces ellos pensaban que eran verdaderos discípulos. Y Jesús tenía que muchas veces recordarles que es cierto que estaban comprometidos con Jesús, es cierto que estaban comprometidos con Jesús, pero muchas veces no entendían la misericordia de Jesús.
Y muchas veces hay cristianos que creen que Jesús murió por él en la cruz, pero no viven en la misericordia de Dios. Por eso no le hablan a otras personas de Cristo, porque piensan que no merecen la salvación. Y es por eso que un discípulo, un verdadero discípulo, comparte esa misericordia con otras personas. Porque es la única forma en que Dios nos ha salvado al mostrar su misericordia en la cruz del Calvario. Por tanto, la señal de un verdadero discípulo es un discípulo que está creciendo en esa misericordia. Y mientras más tú entiendes la misericordia de Dios, más le hablas a las personas, más ayudas a las personas, más quieres estar donde están las personas, porque entiende que tú estabas alejado de Dios, que Dios no había tenido hasta ese momento misericordia, y un momento en tu vida Dios tuvo misericordia y te hace vivir agradecido. Te hace invertir tu vida, no solamente en la vida de tus hijos y de tu esposa o tu esposo, sino en la vida de todos, porque de todos hay que tener misericordia. Hay una última cosa que quiero compartirte sobre este pasaje. Jesús dice que Él vino no para enviarnos al juicio, sino para Él recibir el juicio. Pero hay algo que sobresale en el pasaje. Jesús no reprendió a los incrédulos. Él reprendió a sus discípulos. A ellos fue el que le reclamó que ellos no estaban entendiendo que entender la misericordia de Dios te va a llevar a tener como en primer lugar a Cristo y a tener una nueva identidad. Porque Él vino a recibir ese fuego de Dios para que nosotros tuviéramos la misericordia de Dios. Jesús no es como muchas religiones o como muchas filosofías o partidos políticos que son muy duros con ellos mismos y son también muy duros con los demás. Por eso existe el Islam fundamentalista. Ellos son muy duros con ellos mismos. Ellos se preparan para morir. Ellos se preparan para matar a otras personas. Ellos nos llaman a nosotros los impíos. Y lo que merecen los impíos nosotros es la muerte porque no adoramos a Alá. Y ellos se apasionan por su Alá y están dispuestos a morir por su Alá, pero odian a aquellos que no creen en Alá. Pero eso no es el cristianismo. El cristianismo ama a todo el mundo, porque Cristo nos amó también a nosotros y debemos demostrar misericordias a todas las personas. Sea Islam o no sea Islam. Sea santero o no sea santero, haya matado a alguien o no haya matado, haya hecho lo que haya hecho, debemos demostrar misericordia porque también nosotros somos pecadores. Y pecador es una persona que ha roto, que ha quebrantado la ley de Dios. Y todos, dice Pablo en 2 de Efesios, que hemos sido transgresores de la ley de Dios. En otro tiempo ustedes vivían transgrediendo la ley de Dios. Sin embargo, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Así que Jesús nos dice que los discípulos son personas con compasión, con misericordia. Son obedientes, son personas que salen de las comodidades de sus hogares y van y sirven y comparten el evangelio. Le dedican tiempos a otras personas. Son personas dadivosas. Lourdes habló de nuestro presupuesto ahora. Hace muchos años cuando yo conocí la iglesia dice que lo último que se convierte es el bolsillo. Decían la gente. Yo digo que no es así. El problema es que hay un ídolo en el corazón de esa persona, que es el dinero. Porque la persona que es bondadosa, que ha conocido esta misericordia de Dios, ¿cómo no darle todo a Dios? ¿Cómo? Si Él ha tenido misericordia de mí. Y es una persona dadivosa, entregada. Da todo lo que tiene para servir al Señor. Sus talentos, sus dones, su vida, su casa. Todo lo entrega en sus manos. Porque ha entendido que si algo tiene es por su misericordia. Cree que si algo tiene es por su misericordia. Y se desprende porque ha quitado sus manos de su vida y ha puesto sus manos en el arado de Dios. Los discípulos tenían que aprender. Sabemos que aún no había llegado la cruz y tenemos que entenderlos. Todavía ellos no habían visto todo el sacrificio de Cristo.
Pero ya habían visto a Jesús por 9 capítulos, quién es Él, lo que había hecho y lo que había prometido que iba a hacer en la cruz por ellos para mostrar su misericordia. Cuando usted salga de este lugar y se encuentre con personas, tal vez no diciendo malas palabras, tal vez con los pantalones por acá abajo, tal vez usando droga, tal vez traficando con droga, o tal vez siendo un mal padre o una mala madre, no sé, o tal vez un buen ciudadano. Todos necesitamos misericordia. Recuérdese de Jesús. No pida fuego del cielo. Háblele de la misericordia que Dios ha tenido de usted. Concluyo entonces diciendo, ¿te estás volviendo más misericordioso? ¿Cómo sé que estoy volviéndome más misericordioso? Porque estoy siguiendo a Jesús de cerca. No puedo ser misericordioso si no sigo a Jesús. ¿Te estás volviendo más humilde? ¿Estás reconociendo tus debilidades? ¿Estás reconociendo que eres pecador? ¿Que necesitas día a día estar siguiendo a Jesús para que sostenga tu vida espiritual? ¿Para que sostenga tu familia? ¿O eres de las personas arrogantes que piensa que por ti solo has logrado todo? ¿Que has salido de todos tus problemas gracias a tu astucia, a tu capacidad o a tu fuerza de voluntad? Cuando la palabra nos dice que estamos incapacitados, porque el pecado nos ha incapacitado. Pero muchas veces cuando llegamos después de varios años en el Evangelio, pensamos que he sido yo el que ha podido vencer cada tentación en mi vida. He sido yo el que he podido salir de cada encuentro con el Satanás. He sido yo el que he salido de tantos conflictos y problemas. Pero ese es el orgullo que hay en mí. Pero la gracia me hace recordar a mí que mi orgullo tiene que morir y Cristo tiene que vivir en mí. Yo no he hecho nada. Yo no tengo el poder para nada. Si yo tuviera el poder, todos ustedes siguieran pegadito a Cristo. Sin embargo, no lo he logrado. Porque eso es obra del Espíritu Santo de Dios. Es una obra que viene a través de esa misericordia que usted la entiende, la vive y la proyecta ahí en el lugar de trabajo. Por eso yo le hablo a la gente, porque Dios tuvo misericordia y yo quiero que Dios tenga misericordia de esa persona también. Porque yo quiero que tenga una nueva prioridad, que tenga una nueva identidad. Y por eso muestro la misericordia de Dios. ¿Porque soy bueno? No. Porque Dios me recuerda su misericordia. Yo morí por ti. Yo mostré mi misericordia para que tú vayas también y muestres tu misericordia. Un discípulo es una persona agradecida. Un discípulo es una persona que está satisfecha en Cristo. Un discípulo es una persona que no tiene peros en su vida. Es una persona que en su mente piensa solamente en que está en una travesía, está en un viaje con Jesús a su lado, llevando su misión. Algunos discípulos de Jesús se le acercaron y le dijeron que estaban listos para ir, pero cuando Jesús le habló del precio del discipulado, cada uno puso sus peros. Pero es interesante cómo Jesús termina la conversación con estos hombres. En ningún momento Jesús le dijo, vuelve a tu casa y piénsalo bien. Siempre les dijo a estos hombres indecisos, sígueme. Sígueme y vas a experimentar lo que tú nunca antes has experimentado. Sígueme y vas a encontrar un amor donde nunca lo vas a encontrar. Sígueme, que vas a encontrar a alguien que te va a perdonar, alguien que te va a levantar, alguien que te va a sostener, alguien que te va a transformar. Sígueme. Él no le dijo, vete a casa tal como tú eres. Él le dijo, sígueme y vas a experimentar mi misericordia. Jesús nos da todo lo que necesitamos en este viaje. Así que nadie puede decir, no estoy ready,
no estoy listo, no tengo los equipos, no tengo las herramientas, no tengo los equipos para ir contigo, Jesús, en el camino. Él solamente me dice, sígueme y yo te voy a equipar. Yo te voy a entrenar. Yo te voy a enseñar con el poder de mi Espíritu Santo. Pero sígueme. Si tú sigues a Jesús, es la forma más linda de decirle a Jesús, te amo. Usted puede decirle a su esposo, a su esposa, a sus hijos, te amo, I love you, whatever que tú quieras decirle. En inglés, no sé cómo se dirá en francés. ¿Cómo se dice en francés? Yo te amo. Me salió mejor en inglés, creo, que en francés. Pero usted puede decirle, te amo, pero es que te va a decir, show me, muéstrame. Quiero ver que me amas, haz algo por mí. ¿O no es así? ¿No es así? Muéstramelo. Y Jesús te dice, yo te amo y te lo he demostrado. Tuve misericordia de ti. Ocupé tu lugar en la cruz. ¿Quieres experimentar mi amor? Sígueme. 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 Y vas a ver que te vas a ser libre de todo lo que te está atando. Porque su misericordia nos transforma y nos hace libre. Si quieres tener una nueva prioridad, una nueva identidad y una nueva misericordia, experimentar esa misericordia y vivir en esa misericordia, es seguir a Jesús. Si quieres ser útil para Dios, es siguiendo solamente a Jesús. Pongámonos de pie para orar. Señor amado, gracias.